Sí, güey. Y luego le dije, te voy a dar tus 60. Ya estás grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Física con Juanqui. Bienvenidos una vez más a su programa favorito. Quiero agradecer a todos los que ven el canal y a los que se han suscrito. En particular quiero agradecer a la maestra Natalia Morales, quien dice que ha visto el programa, le ha parecido interesante, dice que ha tenido inclusive motivación para poder aprender física de nuevo, y qué bueno, porque la física es para todos, nada más es cuestión de ir preguntando, hacer extensas sus dudas y nosotros les podemos ayudar en lo que ustedes quieran. Quiero agradecer también a todos los que ven los videos completos. Qué bueno que ven el video completo. Pero no lo ven completo. ¿No lo ven completo? No, solo ven el intro. Nada más ven el intro. Sí, donde dices tus succionadas. Ah, nada más las succionadas que digo les interesa. Sí. Ah, claro, la parte académica no les interesa. Ah, pero si fuera el video de Brittany Loaiza y Firulais, No se llaman así. ¿Cómo se llamen? Ese sí de seguro se ven los 20 minutos que tarda su video, ¿verdad? No tardan 20 minutos. ¿No tarda 20 minutos? No. ¿Y cuánto tardan? Tarda 2 horas. ¡2! No, hace rato me alteré. Los perdono, pero no lo vuelvo a hacer. Bueno, y pasando a otra cosa. Muchos me han preguntado quiénes son los que me ayudan a hacer todos los videos, quiénes son los que están detrás de cámaras, y déjenme decirles que cuento con un equipo muy profesional y especializado en la materia. Así que el día de hoy vamos a presentar a todos los que se encuentran aquí y están haciendo el programa conmigo. Para empezar quiero presentarles a mi camarógrafo, a mi ingeniero de audio, a mi representante, y por último a mi ingeniero de iluminación. Bueno, y después de presentar a todo el Juanqui Staff, vamos ahora a la parte académica. Este día vamos a ver lo que es la densidad. ¿Y qué es la densidad? La densidad prácticamente es la cantidad de sustancia que se encuentra en un determinado volumen. A veces nos hacen la pregunta, por lo general en la secundaria nos hacen la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de algodón o un kilogramo de hierro? Muchos se confunden con esta pregunta. ¿Por qué? Porque el cerebro no piensa necesariamente en la cantidad de un kilogramo, sino el cerebro piensa en el volumen que está obteniendo y compara los dos volúmenes, y obviamente al ser el mismo volumen, pues obviamente uno va a pesar más que el otro, por eso el cerebro da una respuesta errónea. Pero prácticamente si nos preguntan qué pesa más, un kilogramo de algodón y un kilogramo de hierro, pues obviamente pesan lo mismo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que para obtener un kilogramo de algodón, obviamente el volumen tiene que ser mucho más grande. Para obtener un kilogramo de hierro, el volumen tiene que ser prácticamente pequeño. Y en lo que el cerebro piensa es en el volumen, pero dos volúmenes iguales, por eso se confunde, ¿no? Entonces, la densidad no es otra cosa que la cantidad de masa que existe en un determinado volumen. Por eso, la fórmula de la densidad es la siguiente. Densidad es igual a masa entre volumen, en donde esta es la letra griega ρ, le llamamos letra griega ρ, no es una P. Veamos cuál es la diferencia entre la P y la ρ. Aquí dice P y esta es ρ. ¿Qué pedo, cabrón? No. Ok, bueno, entonces, continuamos con, pasemos a las artes, ¿no? Entonces, la densidad es masa entre volumen.
La masa entre volumen es la cantidad, en este caso, de densidad. La fórmula es sencilla, sin embargo, a veces vamos a tener que calcular lo que es el volumen. Y para calcular lo que es el volumen, utilizamos la fórmula de área de la base por la altura. Un volumen siempre se forma con el área de una base, en este caso puede ser circular, en este caso puede ser cuadrangular, en este caso podría ser rectangular o también podría ser en este caso triangular. Y todas estas figuras planas todavía no forman un volumen. Lo único que tenemos acá es el área de esa base, el área de la base, el área de la base, el área de la base. Obviamente, si a cada una de estas figuras planas nosotros le ponemos una altura, entonces ya se habrá formado un volumen. Si a cada una de estas bases nosotros le ponemos una altura, se va a formar un volumen. Si a cada una de estas bases nosotros le ponemos una altura, pues obviamente se va a formar un volumen. Si a cada una de estas bases le ponemos una altura, se formará un volumen. Ahora, de tal manera que si no tienes el volumen, te van a pedir que calcules el volumen y te van a dar las dimensiones del objeto que tiene ese volumen. Para calcular el volumen simplemente utilizas área de la base por la altura. Aquí es una base circular. Recuerda que para calcular el área de una base circular utilizas pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si es rectangular, utilizas lado al cuadrado. Si es un área, en este caso, perdón, este es cuadrangular, este es rectangular, este es base por altura. El área de un triángulo, en este caso sería base por altura sobre 2. Y con eso calculas cada una de estas áreas, y cada una de estas áreas, si lo multiplicas por la altura, obviamente te va a dar, en este caso, un volumen. Ahí está. Entonces, para calcular en este caso, para utilizar la fórmula de densidad, si te falta el volumen, tendrías que calcularlo con esta fórmula. A veces no te van a dar la masa, y si no te dan la masa, tendrías que calcularlo necesariamente con la fórmula de peso, en donde tienes masa por gravedad. Cuando tú despegues lo que vale la masa, vas a pasar dividiendo la gravedad. Tienes en este caso el peso entre la gravedad, que te va a dar en este caso la masa. Ahí está. Entonces, ¿la densidad en qué se mide? La densidad la podemos medir de dos maneras. La podemos medir en el sistema inglés. Y en el sistema inglés se mediría en slug sobre pie cúbico. En el sistema internacional, tenemos dos maneras de medir la masa. En el internacional la podemos medir en kilogramo por metro cúbico, pero también la podemos medir en gramo por centímetro cúbico. De estas dos maneras puede ser posible que nosotros podamos medir, en este caso, la densidad. Ahí está. Ahora, otro concepto muy importante que está muy relacionado con el concepto de densidad es el de peso específico. Si la densidad es también llamada masa específica porque es masa entre volumen, el peso específico entonces sería peso entre volumen. Ahora, a esto se le llama densidad o masa específica. Y a este se le llama peso específico. Y el peso específico, obviamente, lo podemos calcular con el peso. Si no tenemos el peso, pues obviamente nos podrían dar en este caso la masa y lo multiplicamos por la gravedad y ya tendría en este caso el peso. Si no tengo el volumen, lo mismo. Del volumen lo podemos calcular área de la base por la altura. Ahora, observen esto. Como el peso es masa por gravedad entre volumen, yo puedo factorizar de esta fórmula masa entre volumen y quedarme con la gravedad. Masa entre volumen, ¿qué es? Masa entre volumen no es otra cosa que la densidad. Por lo tanto,
la densidad por la gravedad, también es otra fórmula en este caso de peso específico. Ahora, las fórmulas principales que nosotros vamos a utilizar acá van a ser la fórmula de densidad, la fórmula de peso específico, que se calcula con peso entre volumen, pero si no tengo el peso y el volumen, también lo puedo calcular con densidad por gravedad. Y este es todo el panorama de lo que conlleva el tema de masa específica y peso específico. Y aquí tenemos el primer problema. La fórmula es sencilla. A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo problemas más elaborados, ¿no? Aquí tenemos y dice, ¿qué volumen ocupa 400 gramos de alcohol? Cuya densidad, la densidad del alcohol es de 790 kilogramos por metro cúbico. Bueno, observen en este caso entonces nuestros datos. Aquí tenemos que la masa es otra cosa que 400 gramos. Nuestra densidad son 790 kilogramos por metro cúbico. Y lo que nos está preguntando es cuánto vale el volumen. Aquí nos preguntan cuál es el volumen. Esa es nuestra incógnita. Ahora, si ustedes se dan cuenta, antes de pasar a hacer el problema, hay que verificar siempre, en cualquier problema, siempre hay que verificar las unidades de medida. Aquí tenemos unidades de medida distintas. Aquí tenemos gramos y aquí tenemos kilogramos por metro cúbico. Si queremos utilizar este dato que nos dan de la densidad, obviamente debería de estar en las mismas unidades. Por lo que esos 400 gramos debemos de pasarlo de gramos a kilogramos. Es decir, 0.4 kilogramos. Lo único que hacemos es correr el punto 3 lugares para poder pasarlo de gramos a kilogramos. Y con esto ya tenemos las mismas unidades de medida. Ahora, aplicamos nuestra fórmula. La densidad es igual a masa entre nuestra incógnita es el volumen. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es sustituir los datos que tenemos. La única que nos va a hacer falta en este caso sería el volumen. Entonces, al sustituir densidad, voy a tener 790 masa punto 4 entre el volumen, que es nuestra incógnita. Ahí está. Y con esto ya puedo empezar a despejar. El volumen no debe de estar de este lado, el volumen debe de estar del otro lado, es decir, no debe de estar en la parte de abajo porque lo quiero despejar. Entonces, al pasarlo de este lado, al pasar el volumen de este lado, va a pasar multiplicando a 790. Y tenemos 790 que pasa multiplicando el volumen y aquí me quedo con punto 4. Ahí está. El volumen pasa multiplicando a 790 igual a punto 4. Ahora, 790 para poder dejar sola al volumen, lo que tengo que hacer es pasarlo dividiendo porque se encuentra multiplicando, de tal manera que voy a tener punto 4 entre 790 va a ser la cantidad del volumen. Y al dividir esto me va a dar punto 4, 790 me va a dar 5.0632 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahí está. Esta división da esta cantidad. Ahí está. Ese es el volumen. Ya hemos calculado el volumen. La fórmula es sencilla, es un despeje sencillo. Es prácticamente el problema más sencillo que nos pueden pedir. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos metros cúbicos. Si nosotros lo queremos pasar a centímetros cúbicos, tendríamos que hacer algún tipo de estrategia en este caso, ¿no? Todo depende cómo se los pidan. Aquí tengo metros cúbicos, pero puede ser que en algún momento me lo pidan en centímetros cúbicos. Entonces esto lo tendría que convertir a centímetros cúbicos. ¿Cómo convertimos de centímetros cúbicos a metros cúbicos? Pues primero que nada lo que tenemos que hacer en este caso es convertir esta cantidad a una cantidad normal sin notación científica, es decir, aquí dice menos 4, entonces este punto en una cantidad normal debería de estar a 4 lugares hacia la izquierda, porque dice menos 4, entonces aquí sería el 5, 1, 2, 3, 4,
Aquí es en donde estaría el punto. Esta sería la cantidad real, 0, 6, 3, 2. Esta sería la cantidad real en metros cúbicos, ¿no? Esto está en metros cúbicos, ahí está. Aquí está en forma de notación científica y aquí no está en forma de notación científica, está en número decimal, ahí está. Pero lo que vamos a hacer es convertirlo de metro cúbico a centímetro cúbico. Para convertirlo de metro cúbico a centímetro cúbico, pues utilizamos un recurso didáctico muy recomendable. Utilizamos el siguiente recurso didáctico. Observa, aquí tenemos metros cúbicos, aquí tenemos decímetros cúbicos, aquí tenemos centímetros cúbicos, aquí tenemos milímetros cúbicos, aquí tenemos decámetros cúbicos, aquí tenemos hectómetros cúbicos y aquí tenemos kilómetros cúbicos. Entonces, si yo soy en metro cúbico y lo quiero pasar a centímetro cúbico, te puedes dar cuenta que me estoy moviendo 2 lugares hacia la derecha. 2 lugares hacia la derecha. Pero estos 2 espacios en realidad son 6 espacios, porque por cada espacio al ser cúbico hay 3 lugares. Por cada espacio al ser cúbico hay 3 lugares. De tal manera que cuando paso de metro cúbico a centímetro cúbico, lo que me estoy moviendo son 6 lugares. De tal manera que para convertir de metro cúbico a centímetro cúbico, tengo que mover este punto 6 lugares hacia la derecha. Es decir, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. El número que yo tenía, vamos a hacerlo de otra manera. Observa. Aquí tenemos este punto 0, 0, 0, 5, 0, 6, 3, 2. Y este punto lo voy a correr 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto debe de ir acá. Y una vez que el punto vaya aquí, entonces ya tendría yo convertido a centímetro cúbico. Es decir, la cantidad sería 506.32 centímetros cúbicos. Eso sería el volumen en centímetros cúbicos. Si te lo llegan a pedir, hay quienes prefieren pedirte el primer resultado que te dan, pero si te dicen que conviertas de metro cúbico al centímetro cúbico, entonces tendrías que hacer esta situación que tenemos. Bueno, aquí tenemos otro problema que tiene que ver igual con la densidad. Dice, un tanque cilíndrico de gasolina tiene 3 metros de altura y 1.2 metros de diámetro. ¿Cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar el tanque? Para esto vamos a hacer una figura que nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces aquí tenemos, dice que es un tanque cilíndrico de gasolina. Tenemos un tanque cilíndrico acá de gasolina, ¿sí?, que tiene 3 metros de altura. Tiene una altura aquí, tiene una altura de 3 metros y un diámetro, acá tenemos el diámetro, este diámetro 1.2 metros. Y la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar? Vamos a poner algo aquí tentativamente, ¿sí? Entonces aquí es ¿cuántos kilogramos? Aquí es la pregunta, ¿cuántos kilogramos de gasolina? Entonces lo que nos están preguntando acá es ¿cuánto vale la masa en kilogramos? Muy bien, y nos dan en este caso la densidad. Ahora, la pregunta es la densidad, la masa en este caso, ¿sí? Observen en este caso cómo estos son los datos, y los datos, todos los datos tenemos en una misma unidad de medida. Tenemos metros, tenemos kilogramos, tenemos metros, todo está en una misma unidad de medida. Aquí no hay que hacer ninguna conversión. Ahora, entonces, como no hay que hacer ninguna conversión, pasamos directamente a la fórmula que nos va a resolver el problema. En este caso, la pregunta es ¿cuánto vale la masa? Entonces, para calcular cuánto vale la masa, lo que hacemos es utilizar la fórmula de densidad.
La densidad es igual a la masa entre el volumen. Ahí está. Entonces, incógnita es la masa. Muy bien. La densidad ya la tengo. La densidad son 680 kilogramos. Entonces pongo acá 680 es igual entre el volumen, observa, no lo tengo, la masa tampoco lo tengo, pero la masa es la incógnita, pero no tengo el volumen. ¿Cómo voy a calcular el volumen? Lo que habíamos dicho al inicio del video, ¿no? Que el volumen depende del tipo en este caso, si no te lo da, depende de la dimensión del recipiente. En este caso tengo un volumen que es un volumen cilíndrico, por lo tanto, el volumen lo voy a calcular con el área de la base por la altura. Y el área de esta base es un área circular, en donde yo tengo el diámetro, ¿sí? Entonces, si el área, si aquí en este caso su área es circular, entonces sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Es una de las fórmulas. Otra fórmula también es, ya lo saben, pi por radio al cuadrado, nada más, ¿sí? Pero como me están dando el diámetro, pues voy a evitar dividirlo para poder tener el radio y utilizar esta fórmula de acá. Lo puedo hacer directamente inclusive acá, es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto sería nada más el área y la altura lo multiplico por la altura. Ya está, ¿no? Y al final de cuentas, esta h, pues al multiplicarlo con todo, va a estar encima del cuarto, ¿no? De tal manera que al sustituir voy a tener 3.1416 multiplicado por el diámetro, que en este caso es 1.2 al cuadrado, multiplicado por la altura del cilindro, que son 3, y todo dividido entre 4. Ahí está. Entonces, aquí voy a tener un volumen de 3.392 metros cúbicos. Aquí voy a tener un volumen de 3.392 metros cúbicos. Aquí ya tengo el volumen, y este volumen, pues obviamente es el que voy a sustituir en este caso. Aquí tengo 680, es igual a la masa que va en la parte de arriba, y en la parte de abajo es 3.392. Y ahora nada más voy a despejar lo que va de la masa. Para despejar la masa, no lo paso de este lado, ¿no? A mí se me hace más fácil quitarlo de acá que está dividiendo y pasarlo multiplicando. Es decir, 680, 3.392, pasa multiplicando, y con esto ya tienes lo que vale la masa. Y la masa, en este caso, al hacer esta operación, te va a dar 2.306.56 kilogramos. Esto es lo que vale la masa. Ahí está, 2.306.56 kilogramos.